Señoras, señores, bienvenidos, bienvenidos a Femenino Plural. Una vez más vamos a debatir sobre la realidad de Compostela. Eso sí, hoy la actualidad manda y el primer tema será, como siempre, Montero Ríos. Pero antes de empezar, saludamos a mis compañeras de mesa y a las colaboradoras y opinadoras de este programa que ustedes ya conocen. Sandra Cuiña. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí un día más. Sandra Cuiña, como ya saben también ustedes, es redactora en la sección de local del Correo Gallego, y Mónica Nogueira. Aquí estamos, una vez más encantada también de saludaros. Mónica Nogueira, redactora en la sección de Galicia, también del Correo Gallego. Pues con mis dos compañeras comenzamos con Montero Ríos. Como ustedes bien saben, Montero Ríos tiene un problema. Esta calle, el asfalto está mal y se forman, digamos, piscinas, unos charcos un poco grandes. El agua no se filtra hacia los sumideros, sino que va hacia el otro lugar, hacia el otro margen de la carretera, formando lo que ya decimos, estas piscinas, por no llamarle mares. El concejal Duarte, esta mañana, y de primera mano, tenemos las declaraciones de su explicación, y su explicación es esta. Comprobouse que realmente non evacuaba ben, que as pendientes da rúa non estaban ben e que a auga que tiña que ir dirixida ata a beira esquerda onde están postos os sumideiros, pois realmente non corría e iso facía que toda a rúa estuvera encharcada e que incluso pasar os coches salpicara a xente. Por lo tanto, tomáronse as medidas, viron que os niveis non estaban correctamente e, por lo tanto, fíxose unha recepción negativa da obra motivada en que as pendientes de evacuación de augas na rúa son incorrectas. Bueno, ya ven ustedes, esta es la explicación que él da a esta mala obra. Chicas, bueno, ¿por quién empezamos? Mónica. Aquí, ya animada con las obras. Bueno, creo que es un cúmulo de desgracias, no me diréis, ¿no? Porque también una obra nueva, completamente recién estrenada, que se les ocurra hacer la pendiente al contrario para el desagüe de las aguas, realmente rizar el rizo, ¿no, Sandra? Desgracias, a mí me parece más bien chapuza y obra de Pepe Gotera y Otilio, vamos. Es increíble, increíble, sí, un cúmulo de despropósitos. Porque no solo es eso, o sea, es ya la inundación que apuntabas tú, Marina, la calle llena de agua, el agua va al contrario de donde debiese de ir, los sumideros que no recogen esa agua, luego las placas que cubren los distintos servicios por donde pasan las canalizaciones. Las chapas estas están intercambiadas, o sea que lo mismo te pone gas y es telefónica, o te pone agua y son los cables del teléfono o de la luz. Y encima, no solo eso, sino que además están oxidados. ¿Qué pasa? ¿Que nos lo pusieron de segunda mano, Sandra? Yo no me lo explico, y también hay defectos en las papeleras, que es otro tema que tienen que solventar. Yo lo que no entiendo es cómo se han dado cuenta tan tarde, porque el problema ha surgido cuando han ido a recepcionar la obra y los técnicos municipales lo han supervisado y han visto que precisamente esa pendiente está en sentido contrario a los sumideros, y se han dado cuenta también del resto de defectos. Y bueno, estos días que por desgracia, o también tenemos que tomárnoslo bien, que hace falta agua, ha llovido un montón y son un auténtico río, era un desastre. Pero yo lo que no me explico es cómo los responsables de la obra no se han dado cuenta, porque yo sin ir más lejos, antes de que se terminara la reurbanización, me comentaba un día mi madre, pero esto se va a inundar cuando eso llueva. Era un comentario generalizado. Ya verás, sí. Y digo yo, que mi madre se dé cuenta de que esto se va a inundar y el personal que está llevando a cabo la obra no, o los responsables municipales, es que me llama muchísimo la atención. Y lo peor de todo esto es que quienes van a sufrir de nuevo las obras pues son los vecinos y los comerciantes, que ya estuvieron perjudicados durante muchísimo tiempo con retrasos continuos, y ahora le dan a la empresa, el ayuntamiento le da a la empresa un plazo de 15 días hábiles para que lo solucione todo, y vamos a ver si el tiempo acompaña y permite que otra vez se asfalte y se solucione este tema. Bueno, una calle que volveremos sobre ella para ver cómo queda. Y como dices tú, los sufridores vecinos, espero que por fin puedan transitar y disfrutar de esa calle. Esperemos que de verdad el tiempo acompañe, porque claro, dan estos 15 días, pero el plazo, vamos a ver si consiguen hacerlo, ¿no? Porque tienen que levantar todo el asfalto y bueno, eso volver requiere, a asfaltar. Y también quería comentaros, y a ver si me lo corroboráis, que el tráfico sigue siendo un caos.
Bueno, un caos total. Ya veníamos para aquí, nos encontramos André y yo, y las dos diciendo lo mismo, que es un escándalo. O sea, a veces pasas por esa plaza y la gente sigue... Menos mal que tiene menos tráfico. Yo creo que pasan menos coches, sinceramente, ahora que antes. No sé si porque muchos, cuando estuvo cortada esa calle, pues buscó otra alternativa y les resultó más cómoda, o bueno, es una apreciación personal, ¿no? Que veo que a lo mejor que para mí que hay menos tráfico. Pero el poco que hay... Estuve a punto de llevarme 2 veces por delante y te puedo asegurar que yo voy con mucho cuidado por la zona porque sé lo que hay. A mí también me pasó el otro día intentando cruzar y también soy una persona que me fijo mucho, miro si vienen los coches o no, también un coche poco más y también me lleva por delante. Es que no están acostumbrados a ese sistema y yo creo que aún nos va a tardar un tiempo, va a ser cuestión de tiempo que nos acostumbremos y esperemos que no haya ninguna desgracia. Pues eso, esperemos que no haya ninguna desgracia y que podamos transitar por Montero Ríos sin tener que llevar catiuscas y que se solucione eso lo antes posible. Y ahora, antes de comenzar con temas de seguridad vial, que también es uno de los problemas gordos que hay en esta ciudad, queríamos comentar una buena, podemos decir buena noticia, y es que Manolo Santillana, el indigente del Toral, ya está su caso en manos de la justicia. Ya era hora. Lo que se está haciendo ahora tenía que haberse hecho desde el primer momento. ¿Mónica? Sí, hace tiempo que debíamos, bueno, desde aquí lo dijimos muchas veces, ¿no? Que era una situación muy lamentable. Bueno, quizás Sandra nos explica mejor el tema de cómo fue evolucionando las cosas a lo largo, porque esto ya vamos casi 2 años con este tema. Y bueno, por fin yo me alegro muchísimo de que se hayan puesto de acuerdo. Hubo la intervención, recordamos, de la valedora do Pobo. El ayuntamiento pues lavaba un poco las manos en todo este tema. Al final ha entrado en razones, la Fiscalía también actuó y ahora mismo pues ya está en un proceso de lo más natural y normal cuando una persona no está en plenas facultades, y es que te incapaciten y te tutelen y que le den a Manolo una vida bueno, normal y digna como la que queremos para todos, ¿no? Entonces, un tratamiento, ¿no? Que le ayuden a solucionar ese problema que tiene el de alcoholismo y de otras adicciones y evitar lo que estaba pasando últimamente, que pues cada 2 por 3 los comerciantes y vecinos de la Plaza do Toural estaban llamando pues al 112 porque pues, no se encontraba bien, aparecía pues, tirado, durmiendo delante de algún establecimiento, porque bueno, hay que recordar que él andaba mucho con otras 2 personas, otros 2 sin techos que eran ¿no? Personas frecuentes de la Plaza do Toural. Esas 2 personas fallecieron, entre ellas su pareja. Supongo que eso le habrá afectado mucho anímicamente y de verdad que era necesario que se actuara. Yo también me alegro y alabo esa decisión del Ayuntamiento de Santiago de pedir su incapacitación, ¿no? Y bueno, pues esperemos que en un tiempo lo más breve posible pues sea una realidad, sobre todo para que se le dé pues, el tratamiento que esa persona merece. Y era una cuestión que venía de largo, pues las quejas de los vecinos del casco histórico, porque bueno, hubo un momento que hubo muchas personas sin techo viviendo prácticamente en la Plaza do Toural, de ahí las quejas ante la valedora do Pobo, que pues pidió varios informes al ayuntamiento, que parecía que el ayuntamiento pues no se los daba. La valedora le preguntaba al Ayuntamiento de Santiago qué medidas eran las que estaban llevando a cabo. El ayuntamiento decía que sí, que ellos tenían, ¿no? programas de tipo social con estas personas, pero que muchas veces que no se dejaban ayudar. En el caso de Manolo Santillana, creo que se le había ofrecido, pues no sé si las pensiones o los pisos que tienen para personas sin techo, pero claro, hay que cumplir una serie de normas que estas personas muchas veces no están dispuestas a aceptarlas, así que creo que la solución a la que se ha llegado es la mejor. Es una solución para él, para darle una vida digna, y para los demás, que podamos convivir y que no se genere esas tensiones producto de una situación, la verdad, francamente lamentable, ¿no? Y que por lo menos haya llegado, y sobre todo, además, que quede constancia de esta solución, porque para posibles otros nuevos casos
que no se tarde tanto, que ya tenemos una vía por la que se pueden solucionar estos problemas para todos y especialmente para la persona que yo creo que no es elegido el estar donde estaba ni en las condiciones que estaba, sino que era porque realmente pues no distingue tampoco ni del bien ni del mal casi, ¿no? Que los trámites con Manolo Santillana sean lo más rápido posible. Y ahora nos vamos con señalización vial, la señalización vial de la zona de San Francisco. El edil del BNG, Rubén Cela, lo va a llevar al próximo pleno para que se realice un proyecto para volver a señalizar de nuevo toda esta zona, ya no solo a costa de San Francisco, sino también todas las calles de los alrededores. Ya saben ustedes que esta cuesta tiene una pendiente muy elevada y hay que ir allí a 10 por hora. Aún encima, los peatones tienen prioridad de paso. Si tú subes, la visibilidad es nula y el coche también se puede parar porque a 10 km por hora por esa pendiente el coche se para. Soluciones, a ver las que ponen, cambio de señalización. Yo diría que podía ser de circulación única, es decir, dejar solo los coches que bajan. ¿Vosotros cómo lo veis? Bueno, yo creo que esta zona, ya lo hemos comentado aquí en más de una ocasión, es una parte también bastante confusa para peatones y coches, sobre todo justo enfrente de la iglesia de San Francisco y Joan 23, porque además continúa como el empedrado. Yo creo que la mayoría de los turistas no sabe que eso es una carretera, que por ahí pasan coches, los coches pasan por ahí a bastante velocidad, porque también es un punto de entrada y salida de los vehículos. Y yo creo que para mí una de las soluciones principales sería a lo mejor colocar justo ahí un paso de peatones, porque no lo hay, está más adelante. Y la gente no es precisamente esa zona que estamos viendo. Ves que la gente va caminando relajadamente, como si no pasaran coches, coches por ahí. Sandra, perdona que te disculpe, esa zona está señalizada como peatonal. Y ahí los coches deben ir a 10 km por hora, pero la gente, no ni los coches lo saben, ni la gente. Y eso es donde se forma el conflicto, y ya no solo ahí, sino también en la cuesta anterior a llegar frente a San Francisco. La costa, además, el problema que tiene unas aceras estrechísimas. Además, ahora hay más cantidad de gente precisamente por el traslado de la oficina del peregrino a Carretas, con lo que el flujo de gente es todavía mayor. Creo que hay que tomar medidas ya, porque si no nos vamos a llevar algún susto también. ¿Mónica? Sí, lo que estáis comentando, yo comparto todo. Esta zona es el problema que tienen las zonas, que es otro ejemplo más de la convivencia de peatones y coches sin que esté perfectamente definido el coche por dónde va y el peatón por dónde va. Creo que al no estar claramente definidas esas zonas a veces nos lleva a confusión. De ahí que los peatones anden por el medio de la calzada y los coches pasan pensando que pueden pasar libremente y que no se va a encontrar un peatón por el medio. Al no haber esa definición clara entre un espacio para unos y otros, sino que nos mezclamos en el mismo espacio peatones y coches y vehículos de todo tipo, pues crea ese conflicto. Entonces, todas cuantas formas de señalización sean más visibles, mejor que mejor. Y yo, porque ahora tampoco te vas a poner a levantar ahora las piedras, pero tampoco me gusta esa zona por no estar claramente definida, porque eso de que el espacio para que los peatones podamos invadirlo, podamos utilizarlo mientras no hay coches, eso a mí me parece que es peligro. El peatón por el sitio del peatón y el coche por el sitio del coche. Si no somos capaces de quitar de ahí, de verdad, definitivamente el tránsito de vehículos, pues tendremos que definir claramente el espacio que van a ocupar para evitarnos esos problemas. Y además en este caso tiene el problema añadido de los turistas y los peregrinos que no conocen la zona, y además que en épocas pues como el verano el número de turistas y peregrinos es elevadísimo, entonces la cantidad de gente que camina por ahí es un problema considerable. Claro, las dársenas para los autobuses y la oficina de peregrino, que tú muy bien recordabas, que está en Carretas ahora, pues es justo un tramo, digamos, de peatones a chorro todos los días. Entonces, claro, es un punto muy conflictivo que debe de estar muy bien señalizado. Bueno, pues esperemos que las autoridades municipales hagan caso y escuchen
al concejal Rubén Cela para volver a señalizar toda esta zona, por el bien de peatones y de vehículos. Y seguimos con seguridad vial. En este caso nos vamos ahora con los semáforos, con semáforos y pasos de cebra. En este caso, ya saben ustedes que en la calle de Rosa el martes pasado hubo otro atropello, después de 20 y tantos días sin incidentes de este tipo. Y el concejal Xanduro, responsable de Medio Ambiente y Convivencia, dice que ya van a solucionar, sobre todo van a empezar con los pasos de cebra de Virxe da Cerca. E isto é lo que comenta al respecto. Sí, estamos xa avaliando intervir en Virxe da Cerca, que tamén ten de 4 ou 5 pasos de cebra onde hai un volumen moi alto, hai zona escolar, e hai algúns deles que, bueno, que un reforzo nas medidas de visibilidade viríalles ben e pois, nas vindeiras semanas, dependerá un pouco da climatoloxía, traballaremos nele. A parte de un reforzo como fixemos na zona de Santa Marta, neste caso non será con pintura vermella, pois é zona histórica e non é moi acaído, pero sí ca pintura esta de doble capa con arena intermedia que cambia o son do coche cando chegas ao paso de cebra e chama a atención do condutor ou da condutora. Posiblemente instalemos algún tipo de ollo de gato ou algo así que reforce a visibilidade nocturna desos pasos de cebra sin ser unha instalación eléctrica. ¿Serán eficaces estas medidas? ¿Llegaremos a tiempo? Bueno, a tiempo creo que ya no, porque ha habido muchos atropellos en el último año, a pesar de esa racha que llevábamos ahí de 20 días sin atropellos, alguno de ellos bastante grave, como todos sabemos. Pero a mí me parece perfecto que se tomen estas medidas, sobre todo en Virxe da Cerca, porque sin duda esos pasos de peatones son un auténtico peligro. Yo lo acabo de comprobar hoy mismo, viniendo hacia aquí, hacia los estudios de Correo Televisión que están en la Rúa do Preguntoiro. Pues en ese paso que estamos viendo, pues estuve un buen rato y los coches pasando a toda velocidad, es que nadie para. Entonces me parece perfecto que se tomen medidas. También veo muy oportuno que se trate de darles más visibilidad durante la noche, porque hay muchos pasos de peatones en la ciudad que tienen muy poca visibilidad durante la noche. Por ejemplo, en la avenida de Juan Carlos I, que es una zona muy céntrica, por la noche cuesta muchísimo ver a los peatones en esa zona. También en el barrio de Fontiñas, los vecinos habían denunciado la escasa visibilidad en los pasos de cebra, y yo creo que todo lo que sea intentar mejorar la seguridad de los viandantes, que en este caso somos el punto débil, me parece perfecto. ¿Mónica? Sí, claro, igual muy a tiempo de lo que ya pasó, no, pero bueno, aún para que por lo menos no siga pasando, ¿no? Y hay que ponerlos. Cuando comentaba también el tipo de arenilla y pintura que van a utilizar y tal, también le pediría mucho que por favor se fijen en el tipo de pintura, porque yo más de una vez con el suelo mojado, y dependiendo del tipo de zapato que llevas, las suelas y tal, a veces es muy resbaladizo. Entonces que tengan mucho cuidado también, porque es justamente por el sitio por donde vas a pasar, que van a ir los peatones sí o sí, con lo cual que miren mucho que sea antideslizante, ¿no? Lo primero. Y luego está el tema también de dónde se coloca, por favor. Yo sigo insistiendo en dónde se colocan los pasos de peatones. Ahora mismo en La Rosa, que recientemente en estos que decíamos que vino a romper esa buena racha que llevábamos sin atropellos en Santiago, no sé exactamente en el punto donde se produjo el atropello, pero yo sí sé dónde hay un punto terriblemente negro que un día va a pasar una desgracia, pero muy importante. Y es que ahora donde están la parada del autobús de La Rosa, un poquito más abajo de la plaza de Puente Castro, se colocan muchas veces más de un autobús, 2 o incluso 3 en fila. Ahí paran muchos autobuses. Paran muchos porque claro, están allí puestas paradas y justamente paran delante justo de un paso de peatones, con lo cual el vehículo que pasa por la carretera con el autobús parado, estacionado, no ve quién se va a cruzar por el paso de peatones. Te lo encuentras ya cuando ya tienes al peatón encima. Y encima, claro, llegan los autobuses, paran y los peatones bajan del autobús y se dirigen al paso de peatones. Con lo cual es un sitio, pero terriblemente malo para estar ese paso. Supongo que ese paso de peatones ya estaba pintado previamente a que se pusiese esta parada de autobuses. Entonces yo creo
que deberían de hacer un repaso de cómo están situados los pasos de peatones, como otros que ya comentamos en este programa, que justo en el borde, en la esquina, que mientras el conductor mira si viene un coche, se te mete un peatón y tú estás arrancando y te lo llevas por delante. Hay que buscar un poco también la ubicación, ¿no?, donde se coloquen esos pasos. Ya que mencionas este tema, sí que es importante también hacer un llamamiento a la gente, porque los autobuses son muy conflictivos. La gente muchas veces baja del autobús y tiene la manía de cruzar cuando el autobús está tapando la visibilidad. Hay que tener mucho cuidado en esos casos porque pues te puedes llevar un disgusto. Exacto, es el caso concreto que estoy comentando yo, es exactamente ese, salen corriendo, se van al paso de peatones y no se dan cuenta que el coche que está viniendo, la propia parada del autobús en ese lugar le impide ver qué está pasando. El autobús que está parado, del que se acaba de bajar, no le deja ver. Sí. Repasen los pasos de peatones para que no vuelva a suceder todo esto de los atropellos. Empiezan por Virxeda cerca, y que sigan porque son muy, muy necesarios. Y ahora nos vamos a otro tema, pero un tema mucho más llevadero y más festivo. Ya saben ustedes que estamos muy cerquita de las fiestas de la Ascensión. Y Santiago Centro, esta asociación de comerciantes de Santiago, tiene muchas actividades programadas, ya no solo para esos días de fiesta, sino antes y después. Su presidente, José María Fernández, nos explica qué es lo que van a hacer estos días. Empezamos en el desfile el día 19 en General Pardiñas, es volver a retomar nuestros desfiles, pero en vez de hacerlo en la Plaza Roja, lo vamos a llevar a una calle, incluso para trastornar menos a los restaurantes, las terrazas. Participan tanto asociados como no asociados de Santiago Centro, creo que va a ser novedoso y bonito, ¿no?, llevar el comercio a la calle. Y después en las fiestas de la Ascensión tenemos planteado varias actividades, el mercado ecológico, que es todo producto ecológico, ya es la segunda edición y está teniendo, incluso nos están llamando de otros sitios de Galicia para ver si se pueden copiar la idea, ¿no? Con el mercado ecológico también hacemos la ecogastro, es decir, es una ruta de tapas en distintos restaurantes que participa la Asociación de Hostelería, siempre con producto ecológico. Y después de la Ascensión empieza el mercado EcoArt, es decir, como un mercado como el del año pasado, de producto escogido, no queremos irnos al típico mercadillo, ¿no? Es un producto escogido, artesano, y ese va a estar durante 20 días. Y también, coincidiendo con la fiesta de la Ascensión, el sábado llevamos lo que es la fiesta de la primavera del ensanche, que es todos los comercios sacarán a la calle sus escaparates, y cada comercio pues ofrecerá algo especial a los clientes, es decir, que se vea movimiento en Santiago. Un programa muy completito y unas iniciativas muy novedosas. ¿Lo valoramos, Mónica? Me encanta, me chifla. Me encanta la idea, me parece que es ponerse las pilas y renovarnos y buscar alternativas y iniciativas y cosas que nos motiven, nos muevan, nos saquen a la calle, nos hagan convivir en el espacio común en la ciudad, hacer ciudad, ¿no? De alguna forma hacer ciudad y servir de reclamo también. Me encanta la idea que comentó también José María, ¿no?, de que también estén copiando iniciativas de otras partes porque vean que funcionan y que revitalizan la ciudad de alguna manera, ¿no? Y además, todo esto amenizado y aderezado con unas buenas tapas, que eso nos encanta a todos, ¿no? El probar cositas ricas, ecológicas, y luego con el broche ese de la fiesta de la primavera, para decir que el ensanche también existe, que no solo Santiago es monumentos, que también, pero también está la otra parte de la ciudad y que también se viva de esa manera. Me parece encantador. Yo también estoy contentísima con este tipo de iniciativas, porque además parece que tenemos la idea de que este tipo de sacar el comercio, desfiles, pues a lo mejor es un lugar más ideal el casco histórico, y me parece perfecto que se haga también en el ensanche. Además, hacía muchísimo tiempo que los establecimientos comerciales no se ponían de acuerdo en la capital gallega para realizar tantas actividades de manera conjunta, y desde aquí pues los felicito a todos ellos. El desfile me parece muy buena idea. Además, creo que el casting estaba abierto a todo el mundo. Cualquiera se podía presentar y ser modelo, y eso sin duda va a atraer a mucha gente a ver los desfiles.
El mercado ecológico también me parece una idea estupenda, está súper de moda todo lo ecológico, lo healthy, lo sano, así que sin duda esa iniciativa también va a traer a mucha gente a Santiago, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Y ese mercado artesano con un toque diferente creo que también puede ser una idea perfecta. Un reclamo fabuloso y a ver, ahora solo pedir que por favor, con el buen tiempo que tuvimos, que para esos días acompañe el tiempo, ¿no? Porque sería fatal, vamos, que se nos pusiera a llover, ¿no? Pero bueno, aún así, con todo, seguro que buscarían otra alternativa, porque los veo que están, como dice Sandra, muy dispuestos, con ganas para hacer cosas, para motivarnos también a los compostelanos a participar de todo esto y la verdad es que, bueno, es un aperitivo estupendo antes de la llegada de las fiestas de la Ascensión, ¿no? Y que nos animemos a comprar, sí. Que la crisis ya está pasando y también precisamente para ayudar a salir de esa crisis hay que hacer algo de eso, gasto. No vamos a derrochar, pero hay que disfrutar sin derrochar, también, pero, hay que disfrutar. Pero eso, y disfrutar de las tapas, comprarse así alguna prenda de moda así para el veranito, un bikini, un bañador, una Eso camiseta. sabes tú mucho, a ver. Bueno, sé más o menos un poco. Un día nos tienes que contar tendencias de este verano. Pues vienen mucho los bañadores, los cuadros de Vichy, los vestidos de flores largos. Bueno, Marina, apunta. Señores, tengo que comentarles que Sandra es una experta y tiene un blog muy interesante. No, ella es una experta con un blog muy interesante. ¿Cómo es el blog? Se llama Yo no soy Night Girl. Pues ya saben ustedes, tomen nota porque merece, pero mucho la pena ver el blog de Sandra. Y ya que estábamos con José María, aprovechamos para preguntarle por nuevas iniciativas de Santiago Centro y también por esos problemas de los comerciantes. Y nos comentó lo siguiente. Creemos que el comercio ahora está, después de todo el comercio pasar unos años muy malos con la crisis, el comercio está despertando y hay gente con muchas iniciativas, pero creemos que esas iniciativas hay que canalizarlas y hay que unirse, es decir, divididos con distintas actividades no se llega a conseguir nuestra función principal, que es hacer actividades en la zona nueva de Santiago para que la gente acuda. Estamos en un momento de oportunidades, es decir, es el momento post-crisis, los centros comerciales están sufriendo mucho, precisamente por plataformas como Amazon. El año pasado en Estados Unidos se han cerrado 500 centros comerciales, este año se prevé que cierren 3.500. Es la época de las oportunidades del centro de las ciudades. Las grandes marcas se están abriendo en el centro de las ciudades, marcas como Decathlon, como Ikea, ves que abren tiendas en el centro de las ciudades, eso es por algo. Entonces yo creo que estamos en la época de oportunidades, de unirse, de crear un comercio atractivo, de crear un comercio distinto, que en todas las ciudades de España y del mundo estamos viendo las mismas tiendas, es decir, vamos a hacer algo distinto a los demás. Reclama unión entre todos los comerciantes, algo necesario. Y también que los centros de las ciudades se están revitalizando y se están utilizando como un centro comercial, pero de calle. ¿Qué, Mónica? ¿Compramos en la calle? ¿Nos vamos al centro comercial? Bueno, a mí me encanta escuchar esto, porque yo lo llevo diciendo un tiempo, que me parecía que todo esto de los centros comerciales, todo así a gran escala, todo internet, lo come todo, bueno. Yo creo que todo tiene que tener su espacio y su sitio, y creo que también hay veces que es modas, que son inercias, entras en una dinámica y entonces todo va, pero bueno, sabemos que Europa va a veces un poquito por detrás de Estados Unidos, ¿no? Y lo que está pasando en Estados Unidos ya, pues tardará un poquito de tiempo, pero llegará también a Europa y a España, por supuesto, y a Galicia también. Entonces yo creo que el espacio de convivencia va a seguir existiendo. No cabe duda que es muy atractivo tener el servicio de un centro comercial, que cuando llueve además te metes en un sitio que no te mojas, haces tus compras de muy distintos sectores, todos reunidos en un espacio, y está muy bien. Pero no cabe duda que el encanto que tiene el visitar distintas tiendas que sean muy especializadas, de distintas formas, que te creen un ambiente especial, eso también tiene un atractivo muy especial. Y la cercanía, sobre todo, ¿no? El salir de tu casa, dar un paseo y encontrarte también todo lo que tú necesitas cerca de tu casa, pues es estupendo, no tener que coger el coche, desplazarte a un centro grande, estar con multitud de personas comprando, ¿no? Entonces yo creo que
esto que nos apuntaba José María, que se pueda estar organizando un poco todos, cada uno su espacio, que puedan convivir todos estos espacios y que se revitalice el centro de las ciudades y te den esa oferta, me parece maravilloso, me parece estupendo que se constate de esta manera y que vuelva de alguna forma el contacto directo entre comerciante y usuario, que también a veces en la gran superficie se pierde, ¿no? Y no digamos ya en la plataforma internet, de que ya no sabes ni que una imagen vale más que 1000 palabras y luego te llevas un chasco cuando llega el producto a tu casa, también impresionante, ¿no? Yo creo que tiene que convivir, a veces sí, a veces tiene que convivir no. todo, Tiene y que es convivir. estupendo que digan que no por esos grandes espacios ni por la red de redes se vaya a morir el centro y las tiendas pequeñas, ¿Y ¿no? te acuerdas, Mónica, que hace unos días me comentabas que ya alguna plataforma online había comenzado a cerrar porque estaba dando pérdidas? O sea que, bueno, los gustos de la gente van cambiando y, como decía José María Fernández, pues parece que los centros de las ciudades pues ahora mismo están en auge y yo estoy encantada. Y en el caso de Santiago sí se ha notado mucho la apertura, ¿no?, en los últimos meses, en los últimos años, de diferentes tiendas muy cuidadas, en las que están al mando gente joven que también se preocupa de estar en las redes sociales porque saben que eso es importante, y aunque su público sea de Santiago o alrededores, pues las utilizan en su favor. Y también, como señalaba José María Fernández, es importantísimo que el comercio esté unido y desarrolle este tipo de iniciativas de manera conjunta. Claro, yo creo que esa es una de las claves del éxito, ¿no? De este incipiente éxito que parece que va a más, ¿no? Y que sigan por ese camino de unión, de estar todos a una, porque claro, canalizar las iniciativas y las buenas ideas, que las hay, de muchos comerciantes, todos unidos y bien canalizadas, seguro que van a tener grandes frutos. Pero siempre puede surgir algún problema. En este caso, el coche. ¿Qué hacemos con el coche si somos de fuera, si venimos de fuera o de la propia ciudad, pero que vivimos lejos? Cada vez hay menos plazas de aparcamiento en la calle y los peatones, como bien vemos en Montero Ríos, cada vez tienen más espacio o tenemos más espacio. ¿Qué hacemos con el coche? José María nos dijo esto. Ese es el problema de siempre. Yo siempre le digo a los políticos, sean del signo que sea, que yo veo muy bien las calles peatonales y sistemas peatonales, pero hay que pensar dónde vamos a meter los coches. Porque en todas las ciudades pasa lo mismo. Claro, ellos dicen, no, es que hay que copiar al resto de Europa, pero es que en todas las ciudades del resto de Europa, donde hay zonas peatonales enormes, pongamos Praga, pongamos Ginebra, hay mega aparcamientos. Es decir, lo que hay que facilitarte a la gente que viene de fuera de Santiago es dónde aparcar. Y, por ejemplo, creo que es fundamental el aparcamiento del campus, un aparcamiento municipal a un coste mucho más bajo que los demás, porque si no los aparcamientos son muy caros. Es decir, es que vemos que en la ciudad vecina, por ejemplo Coruña, que nosotros hemos abierto en Coruña, el centro se ha trasladado. Antes en la calle Real, San Andrés, eso se está muriendo. ¿Y dónde está el buen comercio de Coruña hoy en día? En la Plaza de Lugo. ¿Por qué? Porque hay 6 aparcamientos alrededor. La gente ya no se plantea ir hacia la otra zona porque no sabe dónde aparcar, calles peatonales, es decir, entonces en la calle la Plaza de Lugo es peatonal y realmente en el entorno de la Plaza de Lugo es imposible aparcar, pero tienen aparcamientos. Entonces hay que facilitar a la gente que viene a Santiago un aparcamiento a un coste más bajo de los que hay. Bueno, nosotras siempre solemos estar de acuerdo con lo que acaba de decir ahora José María. ¿Qué hacemos con el coche? Más aparcamientos públicos. ¿Es así? Claro. Y a bajo coste, claro. Claro, dice verdades como puños, que parece que cuando nos llevamos las manos a la cabeza cuando peatonalizan determinadas zonas, como que estás en contra de la peatonalización, que no me sale la palabra. Y no es verdad. Yo apoyo todo lo que acaba de decir el presidente de Santiago Centro. El tema es que podamos andar súper tranquilos y súper cómodos los peatones comprando por unas zonas amplias peatonales que son muy bonitas y que nos hacen vivir mucho más la ciudad y gozarla mucho más,
Pero claro, tienes que dar una alternativa a dónde dejar ese coche. Lo que no puedes es aparcar a kilómetros y kilómetros o aparcar a un precio altísimo, porque van a venir 4 que lo puedan pagar, el resto no. Entonces, claro, siempre que decimos estos ejemplos de ciudades donde funcionan esas humanizaciones tan grandes y tales, porque te han dado unas posibilidades muy buenas de aparcamiento, y eso está pasando en Coruña, está pasando en Pontevedra, pero aquí no pasa. Aquí siempre se reduce las soluciones a quitarnos plazas de aparcamiento. Muy bien, nos quitan plazas de aparcamiento, peatonalizan una zona, pero el coche seguimos dejándolo ¿dónde? Lo comentábamos en el aquí, bolsillo. lo comentábamos en el programa pasado, precisamente esa necesidad de que se creara algún parking low cost próximo al centro de la ciudad. Esta solución a corto plazo la veo más que imposible. Quizás mientras, no sé si sería factible a lo mejor llegar a algún acuerdo con los diferentes aparcamientos que hay en el centro, pues a lo mejor que la primera hora fuera gratuita siempre que hicieras alguna compra en algún establecimiento de Santiago Centro, del centro, o hacer una tarifa un poco más baja, llegar a algún tipo de solución mientras pues a lo mejor se construye un parking público más céntrico. Bueno, yo por ejemplo con lo que estás tú apuntando, incluso, fíjate, yo creo que incluso así tampoco llegan, porque a veces, sí, si te paras a mirar, hay días que ves que el aparcamiento de la Plaza de Galicia lleno, los coches haciendo cola, aun con lo que cobran y lo que sea, lleno. El de San Clemente, lleno. El de la Plaza de Puente Castro, coches haciendo cola. Algunos parkings privados también pequeños, más pequeños, pero te pongo por caso, pues en el Araguaney o en la calle de Alfredo Brañas, lleno, completo. Es decir, aun teniendo los del centro unas tarifas elevadísimas, también se llenan, tampoco llegan esas plazas para la gente que quiera venir y quiera aparcar en las inmediaciones. Entonces, bueno, hay que buscar. Sandra recordaba en el programa pasado aquel parking que teníamos en Cornes, que daba buen resultado y que ahora pues nada. Y bueno, la gente date cuenta que hasta deja el coche en el hospital. Al lado de Pontepedriña se hizo un pequeño parking gratuito, pero todavía hay una zona que está como sin urbanizar que quizás se podía aprovechar en este sentido. Yo ya no digo que sea gratuito, pues que se cobre un euro. Sí se podría aprovechar a lo mejor esta zona. El gobierno tiene que buscar algún tipo de solución porque es el típico problema que todo el mundo comenta. Sí, pero es un problema del que todos huyen, es verdad. Aquí cambian las corporaciones, cambian de color Rajoy, pero el problema del aparcamiento es un problema, una asignatura súper pendiente. Venga quien venga, nadie mete mano de verdad a este problema. Pues un problema que tiene una solución. Que la busquen, que el gobierno de una vez por todas nos diga qué hacemos con el coche cuando queremos ir a comprar al centro, porque el centro de la ciudad también tiene que estar dinamizado y no solo los centros comerciales, porque ya ven, todo cambia y las tendencias de comprar también. Y ahora nos vamos a otra zona de Santiago, a la Colegiata de Sar. Nos vamos a la Colegiata de Sar porque el sábado y el domingo tienen la fiesta medieval, una bonita forma de dinamizar también un espacio de Santiago muy, muy bonito y poco conocido muchas veces por la gente de fuera. ¿Nos vamos el sábado y el domingo a Sar? Bueno, me encanta, me chifla además esa fiesta. Estuve, no sé si fue el año pasado o el anterior, y me gustó muchísimo. La verdad es que la zona de Sar hay que reconocerles que son muy vigorosos, ¿no? Que siempre están haciendo cosas y como viviendo muy mucho su espacio común, ¿no? Son de admirar, la verdad. Cuando no es por una iniciativa es por otra, y esta que empezó así, esa feria medieval que nos la ponían, que a mí también me gustaba mucho, por otra parte, cuando estaba en el centro de la zona vieja de Santiago. Pero bueno, en todo caso, se la llevaron para allí y yo creo que es una cita que hay que ir, a la que hay que ir porque es muy divertida, la gente se vuelca y te hace revivir otros tiempos, ¿no? Y convivir en un espacio común. Y el marco es incomparable, Sandra. Sí, es perfecto para una feria medieval, mejor no puede ser. Yo creo que incluso está mejor que en el centro de la ciudad. Me parece una ubicación perfecta y, como decía Mónica, da vida a ese barrio cuyos vecinos pues siempre están
preparando actividades. Me recuerda bastante al barrio de San Pedro, y ahora que nos hemos quedado sin la fiesta de la primavera, pues mira, tenemos la fiesta medieval de Sar. Entonces, quien tenga ganas de fiesta ya sabe dónde tiene que ir este fin de semana. Esperemos que el tiempo acompañe, que eso va a ser también importante para poder disfrutar de la feria, de los puestos en los que siempre puedes disfrutar de dulces diferentes, encontrar pues pendientes, collares, bolsos, siempre con un toque distinto y artesanal. Y vestiste de época. Y ahora que recordaste el barrio de San Pedro también muy activo en esto de fiestas y de promover su entorno y tal, no nos podemos olvidar también del barrio de Conxo, que también son de los que están ahí siempre al pie del cañón, ¿eh? Bueno, si estamos así vamos a tener que citar todos los barrios de Santiago, si no se nos van a enfadar. También es verdad, también es verdad. Pues que no se enfaden, porque fiesta, donde haya una fiesta, allí estaremos para anunciarla y para animar a todos a que disfruten de ella. Y ahora voy a darles la respuesta a nuestra pregunta para ganar las entradas al cine de As Cancelas. Le habíamos preguntado dónde estaban representadas las órdenes mendicantes en San Martín Pinario. Bueno, pues ¿dónde estaban? En la iglesia, en el altar mayor, en el retablo de la derecha. Y allí está San Francisco, y ahí lo tienen, a la derecha San Francisco con el bastón y la cesta de peces. Como ya saben ustedes, en esa cesta llevaba peces. Era el tributo que los franciscanos deberían pagar a los religiosos de San Martín Pinario por haberles cedido los terrenos donde los franciscanos han edificado la iglesia que hoy conocemos. Ese era el tributo. Todos los años tenían que pagarle con una cesta de peces. Y ahí estaba la solución a nuestra pregunta. Era San Francisco en el retablo de la iglesia. Un retablo maravilloso donde están representadas también otras órdenes religiosas que también tienen conventos o edificaciones aquí en Santiago. Y como andamos... por cierto, los afortunados, ya nos vamos a poner en contacto con ellos a través del correo electrónico. Ya hay 5 personas que tienen cada una 2 entradas para Cinesa. Esta semana no haremos preguntas, lo dejamos para la siguiente. Así que váyanse ustedes preparando, porque sí, les prometo que la próxima será mucho más fácil. Claro, me decían que preguntara de qué color era el caballo blanco de Santiago. Creo que eso ya sería un poco pitorreo. Pero no será difícil, de verdad, no será difícil, y tendrá que ver, como siempre, con nuestra ciudad. Y de la iglesia de San Martín Pinario vamos a seguir en ella porque en nuestro rincón favorito hoy es el del veterano periodista Pepe Castro. E es este. Pois mira, hai unha cantiga que se canta na Coruña que di: si me deran a escoller, eu non sei que escollería. E falando de Santiago, a verdade é que eu tampouco sei moito o que escollería, porque Santiago, digamos que é unha cidade para ser paseada calmosamente, con primaveral pereza e desgana, para ser disfrutada. Pero posto a escoller, eu escollo a igrexa de San Martín Pinario e a cúpula monumental que se divisa desde abaixo. Por qué? Sencillamente porque me recorda a Santa Sofía de Constantinopla. Parece que é unha cúpula que está flotando no aire e de verdade é dunha beleza subliminal. Una cúpula maravillosa, muy bonita, muy hermosa, en una iglesia también fenomenal. ¿Conocéis la cúpula? ¿Os habéis parado a pensar alguna vez que se pareciese a la comparación que nos hace Pepe Castro? Yo tengo que decir que sí, que es un lugar espectacular la iglesia, y quizás tiene el lastre de que está ahí tan cerquita de la catedral, que está como a la sombra de la catedral. Y recuerdo que hace unos meses me visitaron unos amigos de Palencia y fueron a verla y quedaron absolutamente encantados con ella, y me decían que es que les había gustado incluso más que la catedral de Santiago. Bueno, a mí me parece una maravilla también, más que la catedral ya no sé qué decirte, pero bueno, es cuestión de gustos. Bueno, les había gustado muchísimo. muchísimo. Yo pienso que a lo mejor se quedaron bastante impresionados, sí, porque creían que iban a visitar una iglesita más y se encontraron lo que se encontraron, porque realmente es una maravilla San Martín Pinario, la verdad que sí. Y lo que decía Pepe Castro también de la cúpula, que tiene razón, que es yo no me lo había parado a pensar nunca, pero ahora que lo escucho, pues sí que tiene sus similitudes, ¿no?
Es un sitio absolutamente maravilloso. Yo no sé ahora el horario que tiene, porque yo a veces también con visitas que los quise llevar a verla y tal, no siempre es muy fácil visitar la iglesia de San Martín Pinario. No sé si tiene un horario más reducido, si ahora lo acaban de ampliar más. Yo creo que ahora mismo está más ampliado. Ya está más ampliado, sí. ¿vale? Porque era un sitio como que difícil de ver, igual que la escalinata, esa escalera de caracol tan maravillosa que tiene, que tampoco es fácil de ver. Bueno, tengo que adelantarles que están haciendo cambios en San Martín Pinario para poder visitarlo, no entrando ya por la iglesia, sino entrando por el monasterio. Y en el recorrido ver diferentes salas del monasterio y llegar a la iglesia. Pronto, y lo traeremos al programa, iremos por allí una vez que hablan que puedan abrir todas estas instalaciones que están preparando. Y justo lo que comentaba Mónica, creo que ahora mismo en estos momentos los responsables de San Martín Pinario están sumergidos en un proyecto para abrirlo más a la ciudad, a los turistas y que lo conozcan. Incluso van a ofrecer conciertos de música clásica y con bandas sonoras dentro del claustro de San Martín Pinario. Están, quieren dar a conocer lo maravilloso que es el monasterio de San Martín Pinario. Pues la verdad que es una gran noticia y una alegría, porque sí que es un recinto que es súper bonito, que es un valor increíble y creo que es poco conocido. Pues hay que ir por San Martín Pinario. Y ahora nuestro minuto solidario, que se alargará más de un minuto porque queremos darles a conocer 3 iniciativas para estos días. Mañana los alumnos del Colegio Peleteiro tienen un festival benéfico llamado Sofía. Todo lo que recauden va a ir a beneficio de 2 fundaciones, la Fundación Andrea y la Fundación Ricci. No se olviden, mañana en el Colegio Peleteiro. Ya saben ustedes que nosotras somos fans de la Fundación Andrea y colaboramos, bueno, no solo con la Fundación Andrea, sino con otras muchas más. Ya saben que desde aquí todo lo que se hace en Santiago tiene nuestro apoyo. Y los alumnos de Peleteiro tenemos que reconocerles el mérito y su buena labor. Me parece una iniciativa estupenda porque además estas 2 fundaciones seguro que lo van a agradecer muchísimo. Yo conozco más de cerca el trabajo de la Fundación Andrea con Charo Barca al frente, que realizan una labor maravillosa apoyando a los padres de los niños que están ingresados durante mucho tiempo en el Hospital Clínico de Santiago y que no viven precisamente en la capital gallega, y ellos pues les dejan un lugar donde quedarse con esas denominadas casitas. Ahora mismo tienen 3 y seguro que lo recaudado en este concierto pues les va a ayudar a continuar adelante con ese trabajo estupendo. Y no podemos olvidarnos de decirles que las entradas las pueden ustedes coger en el propio colegio o también en tiquetea.es online. No se olviden, es un festival que va a estar muy bien. Y también mañana Cáritas celebra la jornada solidaria con los parados. Creo que también tenemos que sumarnos a esta iniciativa de Cáritas. Cáritas siempre está ahí con los más necesitados. Y mañana debemos apoyar, como no, a todos los parados. Sandra. Será con una concentración en la Plaza do Toural, donde estará el actor Monti Castiñeiras, que leerá un manifiesto de apoyo pues, a las personas que están sin trabajo, y creo que todos debemos unirnos porque el que más o el que menos conoce a alguien que está en esta situación, o él mismo pues ha atravesado por un momento complicado, y creo que es el momento de estar ahí. Muy bien, aparte de estas 2 iniciativas hay otra más, otra muy bonita con la que queremos despedirnos, y es que mañana, 13 de mayo, es el Día del Niño Hospitalizado, y muchas entidades benéficas y ONGs se han puesto de acuerdo para celebrarlo a las 12 del mediodía delante del hospital con un lanzamiento de besos. No se olviden, en la puerta del hospital del Chus a las 12 celebraremos el Día del Niño Hospitalizado con muchos besos, y entre todas las asociaciones y ONG que colaboran podemos destacar, Sandra. Pues un montón de ellas, la Asociación Española contra el Cáncer, Niños con Cáncer, Pasión, Blas Méndez Ponce, bueno, muchísimos, porque son un montón, si hasta nos ponemos a enumerar casi, con la todos, Cruz Roja también. Sí. Lo que sí me parece una iniciativa muy bonita y una forma súper original, ¿no?, de
de celebrarlo, qué mejor que con besos. Hombre, que sientan el cariño, ¿no? Hombre, de todos nosotros, señores, se nos echó el tiempo encima, se acabó el programa por hoy. Le doy las gracias a mis dos compañeras y a ustedes les recuerdo que circulen con cautela, sobre todo en los pasos de cebra, que el ayuntamiento arregle todos estos problemas de señalización vial. Disfruten de San Martín Pinario, vayan por allí a ver esta magnífica cúpula de la Feria Medieval en Sar. Y hoy nos despedimos con un beso para todos estos niños que están hospitalizados. Y ustedes disfruten de Santiago, que merece la pena.